Son 9:10. Quiero estos últimos 5 minutitos hablar con César ya en plan amical. El fútbol es lo más importante de lo menos importante y en este momento yo creo que está siendo una válvula de escape anímica de la gente. Cuando lee cosas como que Riera sale libre, que Toledo le anula la orden, que el economista Mendoza le pegó a la chica, que el hijo de Mora le pegó al papá, que si Toledo... Me da un escándalo, Pulo. Yo quería aclarar eso, si me das un minuto, porque sí, yo comenté a través de las redes algo que además lo hago con la mejor buena fe hacia Daniel Mora, a quien conozco, a quien trato, y es una persona que siempre he considerado un amigo. Pero un incidente público que se repite además porque hace 10 años, si tú buscas en Google, lamentablemente este hijo casi mata a una chica en un grifo de la esquina. Parece que él tiene antecedentes, problemas. Entonces yo lo que creo, es mi punto de vista, sin decir hablar de morbo, que el general tiene que rasgarse las vestiduras por esto, simplemente una explicación clara y unas disculpas a los vecinos. Hay una disculpa. Por un hecho que de verdad trae consecuencias públicas. No es el tema más importante, tienes toda la razón. Pero a lo que voy yo, todo eso, o sea, la política y las malas noticias, hacen que en el fútbol hay una válvula de escape, una esperanza que podemos todos sonreír igual. Yo le decía en broma a la Chacón, oye, y en el Congreso van a verlos juntos, ¿tú te abrazarías con la Glavi cuando ir a Wilca si gana Perú? Se reía, me dice, le digo, Jorge, gana Perú, ¿te abrazas con Lescano, no? Te tomas tu vaso de leche con Lescano. Este estado de ánimo que estamos viviendo, ¿podría servir de algo para que haya un bálsamo, un tiempito en donde se liberen tensiones? La gente se ha dado, sobre todo porque pertenece a tu generación, el recuerdo de la clasificación a Argentina 78 y cuando en pleno fin de la dictadura militar Morales Bermúdez se pone la camiseta de Julio Meléndez Calderón, el hombre, la galera y bastón, como decía el gráfico del Beco en su tiempo cuando jugaba para Boca Juniors. Sin embargo, el antecedente político es el de Velasco. Ahora que se recuerda hoy, el 3 de octubre, ¿no es cierto? Un aniversario de 49 años del golpe militar. Oye, Velasco tuvo su resistencia inicial. Claro que el paso de Labrí Pariñas, sorprendentemente vendido como un tema nacionalista, fue muy bien recibido, pero luego la clasificación del 30 de agosto... 69... Yo lo recuerdo, yo tenía 11 años de edad y la sensación que te daba, caramba, el Palacio de Gobierno recibiendo, bueno, vamos a perdonarle al chino Velasco esta situación. Pero vino otra cosa que cohesionó al país y que lamentablemente pasan así las cosas, como ocurrió con el fenómeno del Niño Costero, el terremoto de mayo de 1970. Dos elementos que al gobierno de Velasco le vino como elementos de cohesión, ¿no es cierto?, nacional, pero básicamente lo del fútbol. Todo el mundo se desentendió después de 35 años que no íbamos al Mundial desde 1930, ¿no? Casi 40 años participar. Y tenemos en México 70, dos ¿no? eventos. El tema del fútbol, que es una posibilidad que Perú vaya al Mundial, causaría una efervescencia, una felicidad tremenda, y la venida del Papa. Y la venida del Papa, exactamente. Impactos psicosociales que hacen que el Perú es un país tan creyente. Claro. Lo que pasó con Sendero Luminoso y con el MRTA a cualquier otro país del mundo lo hubiera quebrado. Así es. Y en el Perú la gente es buena. Acuérdate cuando viene Fujimori hace el shock, no hubo caracazo, no hubo... O sea, el peruano es bueno. En eso es bueno. Tiene buen corazón. Entonces la gente hay que darle buenas noticias y venderle también una esperanza, pero real, no venderle humo. No, para nada, para nada. Entonces, ¿el Perú puede crecer? Sí. ¿Podemos estar más contentos con Mundial o sin Mundial? Con Mundial. Pongamos las cosas así, el peruano, si nosotros triunfamos ahora en la clasificación al Mundial, va a prestar mejores oídos, va a estar más distendido como para poder escuchar incluso las políticas públicas y discutir con menos tensión. Acá no se trata de tensionar las cosas, de odiar, de fastidiarle la vida a nadie, se trata de construir, aún con críticas severas. César, conversábamos antes de la pausa, me estoy yendo y le estoy trayendo unos vinos a César, hoy hablamos de con qué nos íbamos a tomar el vino. Es muy sencillo. César, Quique Bravo, promesa. Pero de escucha, los mejores César, vinos argentinos. César. ¿Cumple o no cumple? César, cuando estás de buen humor, quieres ir a visitar a tu hermano. Y cuando estás de buen humor, te haces la papa a la boncaína que te decía tu mamá, estás de buen humor con tu hermano. O estás de buen humor, llamas a tu pata del barrio. O estás de buen humor, oye, llamas al que no ves. Oye, ¿qué estás haciendo? Un ceviche. Facilita las cosas, facilita la comunicación. El buen humor facilita. Y cuando tienes esperanza, si eres creyente, todas las abuelitas están felices con que venga el Papa. Y finalmente recordemos Nelson Mandela, la película Invictus con Morgan Freeman, lo recordó.
cómo él a través del fútbol americano que se juega ahí, ¿no? El rugby. El rugby, perdón, con el rugby pudo unificar a Sudáfrica, que todavía está dividido por el tema racial. ¿Cómo vas a apoyar a un equipo de blancos? No Claro. es posible. ¿Qué himno se va a cantar? Oye, llevo no a la empleada que es negra Sí. para que pueda ver el partido. Todos los elementos cohesionantes que se dieron y que nos grafica esa magnífica película que recuerda un acto de Nelson Mandela donde él aparentemente no tiene el apoyo ni siquiera de la base de la gente de raza negra de su país, pero sale adelante. Elementos cohesionadores. El Perú necesita ahora cohesión. Necesitamos que nos junten. Y el fútbol, la verdad, sea Ojalá. dicha, lo va a poder lograr. Y ojalá siempre que y cuando vaya bien tengamos éxito, ¿no? para prácticamente NNs como Araujo. Yo no sabía que Araujo jugaba en Alianza. Yo no sé en qué equipo juega Aquino, Quique. Y si yo te pregunto, César, ¿en qué equipo juega Oreja Flores? No, la verdad. Si tú no lo Quique, ¿en sabes, qué equipo juega Oreja Flores? imagínate. Groningen. Está en el Aalborg de Dinamarca. Aquí no juega en México, no me acuerdo el equipo. Para que veas, ¿no? Claro. Entonces, sería el triunfo de los peruanos de a pie. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, Yo era hincha del Boys siempre, mi familia es chalaca, entonces cuando Cachito Ramírez mete el gol era Sport Boys del Callao, Claro. el que metía los goles. Claro, ahora Perico, Nene Cubillas, ha habido Balón, eran un Alianza solo Lima. batters en la historia de los batters que no ha sido hincha de la U, que es el hermano de mi abuelo, mi tío Cookie, Claro. Francis Joseph Batters. Y le digo, ¿y tú por qué te hiciste hincha del Boys? Dijo, tú no viste jugar a Campolo. Campolo Alcalde, claro. ¿Me entiendes? Teodoro Campolo Alcalde. Eso, o sea, hay que ponernos de buen humor por tener realmente buenas noticias. Ojalá que tengamos buenas noticias para todo el Perú con estas Exacto. dos cosas, esas posibilidades psicosociales positivas, no para hacer Ni para esconder cosas. Para esconder cosas. No, claro. No, que vengan las buenas nuevas con buenas noticias con predisposición. Y la buena onda de todos nosotros. La buena onda de los Ya peruanos, del paremos gobierno. con el Claro. tema de que hay que meterle cabe, canear. A mí no me hace feliz, reitero, que Nadine esté en la cana, que Toledo esté en la cana. A mí, Toledo personalmente no me hizo nada, Nadine tampoco. Nadine sí me quiso fregar con las chuponeadas y las seguideras y esa cuestión. Yo tampoco quiero que lo metan presos a Balsa. Es una madre de familia, todos lo hemos dicho. Además, Obvio. yo no hablo de Nadine desde que ya pasa esta situación. Es penoso, es terrible. Claro. Y hay que dejar que la justicia opere como debe. Pero yo no operar, tengo en mi agenda canear a Nadine, canear a Toledo, canear a Zavala y meter a la hermana y canear. Eso no está en mi cabeza. O sea, de repente hay gente que vive de eso porque Pero se qué pena que regocija. está en la cabeza de mucha gente que ha rodeado el poder. Bueno, últimamente. pues, Qué pena que esté en la cabeza. La Qué vida, pena. la vida te pone en el lugar que tú mereces. La vida te da, en la vida tú siembras y cosechas, tú eres lo que haces y eso la vida se ocupa más tarde que temprano. Normalmente eso demora en poner todas las cosas en su sitio. Y el juicio de la historia es inexorable. Y el juicio de tus hijos, ese sí es, te va a llegar. Y para los que creemos en Dios, la justicia divina también. Ha sido muy amable con nosotros, Gracias, César Filiberto. Campo. Hoy vas a estar en Huilas, mañana también. Y nosotros nos tenemos que ir a una pausa porque vamos a regresar con el tema del gasolinazo. Es tan grande el gasolinazo, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, nosotros somos la radio de los taxistas, de los mototaxistas, de los camioneros. Nosotros somos Exitosa, la radio del Perú. Pausa, regresamos. Son las 9 de la mañana con 20. Yo me imagino lo que pasaría si es que en una semana sube el precio del arroz, el precio del pollo y el precio del aceite y el precio del pan. ¿Qué pasa aquí? Que si sube en una semana el precio de de las cuatro cosas más importantes en la canasta básica familiar. Se genera evidentemente un problema familiar, grupal, social, ¿no? Habrían complicaciones Repito, definitivamente. Si sube el arroz, si sube el aceite, si sube el pollo, sube el pan. Y ahí pa' colmo, ¡plin!, sube la leche. No, complicado. Esta alza de gasolina que estamos viviendo en estos días está produciendo el efecto de que están subiendo algunas cosas, Philip, y no nos estamos dando cuenta. Vamos a conversar con el ingeniero Eric Concepción al respecto, porque ha subido la gasolina de 84, la de 90. o la de 90, la de 95, la 98, ha subido el gas El diésel. y el diésel. Entonces, esto equivale para todos los oyentes de Exitosa, que es la radio de los taxistas, de los mototaxistas, de los camioneros, un shock en el bolsillo. Porque poquito a poquito, como Luis Fonsi, despacito, ellos sí sienten lo que nosotros no sentimos, porque los que vamos una vez a la semana
al grifo no es lo mismo. Ingeniero, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Felipe. Buenos días a los radioyentes de Exitosa. A ver, cuénteme, ¿qué ha pasado? Y cuéntemelo despacito. Precio por precio, gasolina por gasolina, gasol por gasol, gas por gas, diésel por diésel. Bien, empezamos por el tema del precio del petróleo. El precio del petróleo actualmente está en franco descenso. Es decir, el precio internacional del crudo Brent está en $56 por barril, el precio del crudo West Texas está en $50 por barril, y sin embargo aquí se da todo lo contrario. Nuestra gasolina, nuestro diésel sigue subiendo a pesar que los precios internacionales siguen bajando. Sin más, en Chile los precios de la gasolina comparados a los de Perú son 10% menos, y Chile no es un país productor de petróleo, y Chile importa un combustible de buena calidad. Acá nosotros todavía producimos un combustible de mediana calidad y sin embargo es caro. Entonces, si vamos a ver el precio de los combustibles, prácticamente el diésel ha subido y está alrededor de 10 soles. ¿De cuánto a cuánto ha subido? ¿Cuánto ha sido la subida? 9.51 a 9.90. De la gasolina 90 ha subido de 9.20, 9.22, ¿no? En total, actualmente se está ofreciendo en los grifos a 11.2, es decir, una diferencia bastante grande. Hay un margen de ganancia, tanto el grifero como el transportista, importante. Y ni qué hablar de la gasolina 95, que está ofrecido a precio ex planta de 10 soles por galón, y en las estaciones de servicio se vende a casi 13 soles. Entonces tenemos una diferencia muy grande. Lo de GLP ya es redundante decir que el margen de ganancia del sistema de distribución es de más del 100%. ¿Qué? A ver, vamos a llegar al margen de ganancia del sistema de distribución. Ahora, lo que quiero es ir por partes y cucharadas, como decía Jack el Destripador. O sea, no ha subido la gasolina porque ha subido el petróleo en el mundo. No ha subido la gasolina. Al contrario, debería disminuir porque los precios de los combustibles... La pregunta es, ¿por qué ha subido la gasolina? ¿Quién está ganando más de lo que debe ganar? ¿O por qué ha subido en todos los grifos? Le ruego que me explique, no como ingeniero. Usted le está hablando en este momento a los taxistas, a los mototaxistas, a todos los que manejan una combi, un bus, un camión, que escuchan Exitosa. A ellos quiero que le explique. 3 temas. 1, la refinería. Actualmente nuestras 2 refinerías están realizando inversiones, ¿no? La refinería de Talara, la refinería de Repsol están realizando inversiones y por lo tanto tienen que financiar estas inversiones, incrementando en cierta forma el precio de los combustibles que salen al mercado. Segundo, al sentir este incremento de precios de los combustibles de las refinerías, pues los transportistas de combustible a granel también suben sus precios. Y también los griferos incrementan su precio de ganancia. Suma total, la diferencia de precios entre el combustible que se vende en la refinería con el combustible que se vende en los grifos, hay una gran diferencia. Y por lo tanto, eso va a encarecer, lógicamente, los precios, como tú señalaste, del arroz, del pollo, porque todo tiene que ser transportado por tierra. Entonces, yo entrevisté la semana pasada a la ministra Luzmí y me dijo que no era por el problema de la refinería de Talara. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Realmente la inversión que se va a realizar para la refinería de Talara requiere tanto de aporte del fisco como aporte de bonos. Y es el aporte del fisco el que está también considerando... Yo pensé que nos estábamos endeudando hasta el cuello y ya con eso es suficiente, pero que voy a pagar balón a balón, tanqueada por tanqueada, la refinería. Philip, Petroperú es una refinería del Estado, es una empresa del Estado. Y la única forma de financiar directamente o hacer caja es a través justamente de las utilidades. Y la única forma de hacer utilidades es incrementando los precios y además hacer transferencias del fisco. La única forma es recaudar, hacer una política fiscal más que incremente más los precios y de esta forma financiar la refinería. Hace poco personalidades muy importantes como Humberto Capón y César Gutiérrez, que son muy estudiosos de esto, señalaban que refinanciar la refinería con este tema era inviable. Pero Campodónico es un tipo que impulsó la refinería de manera irresponsable. La refinería sin embargo, no la necesitábamos en ese tamaño y en ese precio. Sin embargo, ahora señala de que es antieconómico.
señalar. ¿Qué tal cuajo? Es que generalmente siempre hay posiciones. Con cuando uno plata está al ajena, frente, con así plata es. ajena yo gasto en lo que sea, con el billete de usted, ingeniero, yo un poco por una casa, pero Así es. después ¿quién la mantiene? Philips, y eso no es otro tema más importante, es que hay una contradicción entre la política ambiental y la política económica. Te explico, y le explico a los señores taxistas y a los señores que manejan los camiones. Los combustibles en el Perú, actualmente tenemos combustibles de muy baja calidad, es decir, tenemos gasolinas con alto nivel de azufre, que en otros países del mundo se venden barato, porque lo sucio, lo contaminante, ¿no? Realmente debe ser vendido, digamos, a un precio razonable. Sin embargo, Chile, por ejemplo, importa combustibles limpios a un precio menor que los que se venden en el Perú. Eso significa que hay toda una regla, hay una política económica que no está clara y que no favorece la introducción de combustibles limpios. Por lo tanto, estamos pagando no solamente el tema de financiar políticas fiscales, sino también estamos ayudando a contaminar más el ambiente. Son 9:28 a.m, entonces sí es cierto que se están subiendo los precios de las gasolinas por la refinería, pero si estamos hablando de miles de millones que hay que levantar, ¿van a seguir subiendo las gasolinas? Sí, el estudio que se ha realizado por algunas empresas de renombre señalan que prácticamente cuando se termine de hacer la refinería, los precios de la gasolina que se va a vender en el mercado nacional van a ser incluso mayores que las que se importan del extranjero. Pregunta, ¿y por qué sube el gas licuado de petróleo si no tiene nada que ver la refinería de Talara con eso? Nosotros somos un país que produce gas licuado para cocina. Y justamente la gran pregunta es, si el gas que se vende a nivel de refinería está alrededor de 18 soles por un balón de 10 kilos, ¿por qué se vende a 36 soles, 37 soles en las viviendas? ¿Por qué esa diferencia? Hay un margen de ganancia, Philips, que es increíble, que no se toma todavía ninguna acción para controlarlo. Lo que me hablaba de la cadena de distribución. Así es. ¿Quiénes son los que ganan? Que ganan son los que se encargan de la distribución, los que se encargan del transporte. Hay una situación, una desregulación total que no se controla. Mencionaste hace un momento la ministra Cayetana Jovín. Realmente esto debe ser motivo de preocupación en estabilizar los precios del GLP y también de la gasolina. Ahorita vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el ingeniero para hablar de los precios del gas licuado de petróleo, que es para las mamitas y para las casas, y por el GNB. ¿Ha subido también el GNB? Sí, efectivamente. En algunos grifos incluso el GNB cuesta igual que el GLP, lo que hace muy difícil la competencia de precios. Vámonos a la pausa, regresamos con todos los taxistas, los mototaxistas, que son los radioescuchas de Exitosa, pero por excelencia. Nosotros estamos donde estamos, yo estoy donde estoy, gracias a todos ustedes. Le voy a agradecer a el Chino Zambrano. Llámalo Nicolás Belfiore, Pechino. Ya pues, hermano, parece Marcarián. Ya pues, parece Quique Bravo Prado con sus amigos. Tiene una cintura este Zambrano, es el rey del metro cuadrado. El rey del metro cuadrado. Ahora ring ocupado. Igual, tiene todas las tuyas. 9:30 ha entrado al, ¿cómo te explico? Al Infocorp de la amistad. Ya te imaginarás. Yo creo que tú le tiras una pelota al Equifax de la amistad. Tú le tiras una pelota arriba, hermano, al Chino Zambrano, gol de cabeza de Perú, ¡pac! Al toque, es bravo, hermano. 9:30, pausa, regresamos. Cuídate el Chino Zambrano, Tamendi. Le pido por favor al ingeniero que me explique el por qué ha subido el gas natural vehicular, porque hasta donde yo sé sale de las entrañas del Perú. Y ese gas natural vehicular, si no tiene nada, absolutamente nada que ver con el precio internacional del petróleo, ¿o me equivoco? Hay una relación directa, sin embargo, ya sabemos que el gas natural y los impuestos que se relacionan al gas natural están siendo utilizados, o la idea es utilizarlos para financiar los nuevos proyectos de gas que el gobierno ha planteado. Ay, perdón, no me está respondiendo lo que le he preguntado. Sí. No tiene nada que ver el precio internacional del petróleo con el precio del gas peruano. Hay una relación. No. El precio internacional. No. El precio internacional del gas sí tiene que. No, del petróleo, para que la gente lo entienda. El petróleo que hemos estado hablando, por eso subió la gasolina, no tiene nada que ver
que haya subido el gas natural vehicular. Así es. El Eso precio no del tiene nada que ver. El precio del gas natural ha sido pactado ya con un contrato, etcétera, etcétera. Y el precio de venta de gas natural vehicular sí ya no tiene relación, como tú señalas, al precio exterior. Sin embargo, la subida de precios pues responde, como vuelvo a recalcar, a temas netamente fiscales para ayudar al financiamiento de ciertos proyectos. Ok, entonces le está Vamos a subiendo pagar el con gas nuestro natural bolsillo vehicular. los proyectos. Específicamente, el gas natural vehicular, ¿por qué sube? Específicamente, el gas natural vehicular. Para financiar los proyectos de inversión en gasoductos. Eso ya se ha señalado. Pero si el gasoducto está parado, le estoy haciendo la pregunta que le harían los taxistas. Bueno, a ver, señores taxistas, ustedes han notado que ha habido un alza prácticamente en algunos grifos en las zonas más populosas. El gas natural vehicular está casi al nivel del GLP. Entonces hay un incremento de precios que está muy relacionado a el incremento del impuesto y al incremento del margen de ganancia también de los grifos. Nuevamente volvemos a recalcar, los grifos siempre tienden a subir los precios. Suben los combustibles líquidos, también suben los precios del gas natural vehicular. Es decir, hay toda una corriente de alza de precios. O sea que este precio ha subido porque PPK le ha dicho ok a Mecha Arauz y el ok de Mecha Arauz se lo ha dicho a la ministra Cooper. ¿Te acuerdas? No sé, yo tengo más de 50 años, en la época de Belaunde, después de en la euforia mundialista. El presupuesto estaba... ¿Te acuerdas que después de que ganaba Perú-Colombia, al día siguiente nos venía el paquetazo económico y subían los precios de todos, los combustibles, subían los precios de arroz, leche, gasolina? Todo el mundo se acuerda de esas épocas, ¿no? Donde se aprovechaban la euforia mundialista para subir los precios. En esa época PPK era ministro de Energía y Minas. O sea, PPK tiene como costumbre, lo que me está diciendo en último caso, no le es tan... No se ha olvidado de esa que de esa el práctica. presupuesto está en la gasolina. O sea, esto depende del gobierno, de tal manera que el único que lo podría bajar sería PPK, Mecha Arauz y la Cooper. Hay una gran verdad, Philips. La política económica, la política tributaria se basa en gran parte en la recaudación por combustibles. Por eso es que no estamos pasando a combustibles más limpios, como por ejemplo que podrían permitir la introducción de vehículos Euro 4, Euro 5, Euro 6, que reducirían enormemente la contaminación en todas las grandes ciudades de Lima. Son 9:39 ya, y el gas licuado de petróleo tampoco tiene nada que ver el GLP si es que sale de las entrañas del Perú, porque hay dos procesos, ¿no? El que hace el GNB y también puede haber GLP. Viene junto con el gas natural. Correcto. La gente dice, aunque parezca extraño, no debería tener relación directa la subida del GLP, pese a que la palabra petróleo es intrínseca a su nombre, con la subida internacional del crudo. ¿Por qué sube entonces el GLP? El GLP, la diferencia de precios de venta en la refinería con la venta en los centros de distribución menores de gas es aproximadamente el 100%, Philips. Es decir, un balón que Cuando me habla usted de la 18. cadena de distribución, yo le ruego que me cuente Ya, a ver, desde que sale el hueco. Ya. Sale el hueco, se transporta, llega a la central de Melchorita. ¿Cómo se transporta? No a me través diga. de un ducto, a través de un ducto el cual llega a la Pampa Melchorita, ahí se fracciona, es decir, ¿Dónde se queda cambia la Pampa Melchorita? en Cañete, al sur de ¿De Lima. dónde a dónde sale? Sale de Camisea, ¿cierto? Sale Que de es en el Cusco. Camisea, llega a Cañete, de Cañete ¿Cuánto llega a es la Lima. distancia? ¿Cuánto es la distancia que recorre el ducto? Aproximadamente unos 1.500 kilómetros. 1.500 kilómetros. Sí. Ya llega a Melchorita. ¿En Llega Melchorita qué Melcho- pasa? De Melchorita se transforma ese gas, se le extrae el GLP, las fracciones que conforman el GLP, butano y propano principalmente. Ya. De todo el gas que sale de Camisea, ¿cuánto es GNB? ¿Cuánto es GLP? Entre 10 a 20%. 10 a 20% es el GLP. Así es. Y esa decir, cantidad- de Camisea sale el gas para tu carro y el gas para tu cocina. Así es. Esa fracción, hay una parte que viene directamente por camiones, porque no hay ducto de GLP, Ya. lo que se hay es de GNB. Entonces vienen camiones y ya se distribuye a las redes, diferentes redes. Entonces, ¿quién transporta? Se transporta a granel, es decir, esas cisternas grandes que Ya. nosotros vemos que están recorriendo. Esas son las primeras que empiezan a subir el precio por Ya. el transporte. Por llevarlo, por ejemplo, desde Lima a Pucallpa, ya hay un incremento de precios. Ya, pero discúlpeme, lo que viene de Melchorita a Lima, no, ahí murió la flor, pues ya vino a Lima. ¿Por qué ha subido en Lima? Ya. ¿Quiénes son esas empresas? Deme nombre y apellido A para ver, poder entendernos. Llega a Lima y en Lima tiene que ir a descargar a un centro de ventas, es decir, a un
a una planta de envasado. Una planta de envasado, ¿no? En Lima tenemos varias plantas de envasado. Tenemos Limagas, tenemos Incagas, tenemos N empresas que se encargan de envasar el gas. Es decir, lo reciben a granel y dentro de esas plantas las envasan ya en los cilindros que nosotros consumimos, de 10 kilogramos, de 25 kilogramos, etc. Ahí hay otro margen de ganancia, Philip. ¿Cómo se tendría que hacer para bajar esos precios? ¿Cuál es el... ¿Quién se le está llevando en demasía? Porque estas empresas invierten, evidentemente han comprado una cisterna, tienen un centro de acopio, tienen un centro de distribución, pagan choferes, luz, agua, desagüe, teléfono, leyes sociales, depreciación, etcétera, etcétera y etcétera. Tienen inversiones, tienen que ganar. Y además, ¿quién está ganando demasiado? Y todavía falta la última parte antes de responder tu pregunta. Y de esas plantas de envasado ya van a los distribuidores mayoristas o minoristas. En este caso, grifos o centro de distribución, esa que tenemos a la vuelta de la esquina, que nos vende el balón, nos trae a la casa, etcétera. Cada uno empieza a incrementar el precio. Finalmente, esos 4 actores hacen que el precio del GLP suba casi a 100%. Casi al 100%. O sea, 18 a 36 prácticamente es el doble. ¿Qué es lo que se tendría que hacer, digo, en términos teóricos, para después preguntarle por los prácticos, para que baje ese precio? Bueno, habrá que regular la banda de precios. Su Sinermin tiene que intervenir enérgicamente para evitar justamente estos márgenes de ganancia brutales. Fíjense que eso no se da ni en la gasolina. La gasolina estamos viendo que el margen de ganancia en total, desde que sale de la refinería hasta que llega al grifo, el margen de ganancia está entre 20 a 25%. Contra 100% del GLP hay un descontrol total. Que me llamen entonces los taxistas, los mototaxistas, los camioneros. Me falta preguntarle por el diésel. ¿Por qué ha subido el diésel? Asumo ese sí por el precio internacional del petróleo, pero usted me dice que no es el tema del petróleo. 251-9422, vaya llamándome. Usted que es taxista, mototaxista, que es camionero, que es microbusero, que es transportista. ¿Cuánto le afecta la subida de los combustibles? El diésel, ¿por qué ha subido? Ingeniero, ¿por qué ha subido el diésel? Bien, el diésel principalmente tenemos en el Perú 2 tipos de diésel. Hablaba justo del tema de la contaminación ambiental. Tenemos un diésel sucio, ¿no? De 5.000 partes por millón de azufre. Es un diésel que prácticamente ocasiona y deteriora los vehículos. Y tenemos un diésel limpio de menos de 50 partes por millón de azufre que protege los vehículos y protege al medio ambiente. En el Perú, el precio del diésel sucio, del diésel contaminante que malogra los vehículos, está más caro que el diésel, perdón, a la inversa, está más barato que el diésel que protege los vehículos, ¿no? Y la razón es la siguiente: se está tratando de proteger a una industria nacional que es Petroperú, ¿no? Evitando que el precio de este combustible encarezca para evitar la competencia con el precio del combustible limpio. Esa es la razón fundamental. 9 de la mañana con 45, vamos a la pausa, vaya llamando al 467-4499. ¿Qué tanto le afecta a usted en su día a día, amigo transportista, el tema de la subida de los combustibles? 251-9422, nos puede llamar de todo el Perú, nos puede llamar del Cusco, nos puede llamar de Arequipa, de Ica, de Abancay, de Lima, del Callao, de Huacho, de Chiclayo, de Juliaca, de Paita, de Piura, de Tacna, de donde usted quiere, estamos a su disposición. Somos Exitosa, la radio del transportista. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. Bueno, que me llame la gente al 467-4499, 467-4499, 251-9422. Aló, buenos días. Aló, Philip, buenos días. Cuéntame. Buenos días también con el ingeniero ahí presente. Yo también tengo mi vehículo a GLP y hasta la semana pasada yo compraba el litro de GLP a $1.20. Hoy día, por ejemplo, he tenido que tanquear mi carro y el litro lo encuentro a $1.45. O sea, 25 céntimos más por galón. A lo que tampoco no, hasta el momento, cada vez que le preguntes al ingeniero que está a tu costado quién maneja el monopolio, no te responde. Tengo entendido, de que Repsol es quien maneja el monopolio del GLP acá en Lima, a lo que el señor no dice nada al respecto. ¿Qué podría decir al respecto el ingeniero
ahí presente. ¿Es Repsol el que maneja el monopolio en Lima? Bueno, creo que hay monopolio. Realmente el GLP está, hay, digamos, algunas empresas importantes que manejan grandes volúmenes, entre ellas Repsol, está Zgas, ¿no? Grandes empresas que manejan una cantidad importante. El tema es que Indecopi debe investigar por qué esa concertación de precios. Él lo ha anunciado incluso en diversos medios que va a hacerse un estudio de por qué hay una concentración de precios en el gas, ya que la diferencia, como vuelvo a recalcar, entre el precio que se vende en una refinería y el precio que se vende final, el distribuidor, es casi el 100%. Entonces, esto debe ser investigado y debe ser regulado, porque no se puede dejar también que el distribuidor final establezca un precio muy elevado que al final afecte la economía familiar. 9:50 a.m. Buenos días. Hola, buenos días, Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felipe, yo te puedo indicar por qué sube el precio del GNB. Lo que pasa es que cuando un grifo, uno va y tanquea gasolina, está dejándole al grifo un margen de ganancia de por lo menos 30 soles. Mínimo, eso es bastante conservador porque uno tanquea con 150. En cambio, en GNB uno tanquea con 20 soles. Entonces el grifo obviamente pues quiere pues una ganancia pues considerable, ¿no? No quiere pues ganar 3, 4 soles, quiere ganarse pues 40, 50 soles por cada tanqueada. Entonces es obvio que están molestos con el GNB porque les deja un margen de ganancia mínimo. Mínimo entre comillas, ¿no? Porque al final también están ganando. Muchas gracias, Philip. Gracias, muy amable. Son 9:51, 467-4499. Aló, buenos días. Aló, buenos días, Philip. ¿Qué? Habla José Torres de Cerro de Pasco. ¿Qué tal, José? Cuéntame, ¿cómo está el precio por ahí? Aquí el precio está muy carísimo, más que nada en el petróleo, ¿no? Estamos 11.40 más o menos. Pero, Philip, yo quisiera saber por qué no importamos combustible, porque en un reportaje el día domingo se escuchó que la importación nos costaría menos a los peruanos. Yo no sé por qué no se opta por importar combustible, ya que, no sé, en el Perú nos damos el lujo de venderlo a Chile el combustible, pero en Chile cuesta más barato, pero acá nosotros lo compramos a más caro. Es de que Chile tiene más kilómetros, hay que llevarlo a Chile con más kilómetros y acá pocos kilómetros de traslado. Yo quisiera saber por qué no importamos el combustible, no se pone un libre mercado en eso. Gracias. Le ruego, por favor, ingeniero. Sí, como expliqué anteriormente, en el mercado internacional existen combustibles más baratos y más limpios y a un precio menor que los que se venden aquí en Lima y en otras ciudades del país. Hay una política que está prácticamente orientada a proteger a nuestra industria petrolera local, en este caso Petroperú, ¿no? Y por ende, pues, no se está consiguiendo esta importación de diésel limpio que a todas luces podría mejorar la calidad de combustibles, y no solamente eso, sino también podría mejorar la contaminación atmosférica que padecemos las grandes ciudades. O sea, ¿se podría importar? Sí, no hay ninguna, simplemente que hay que tomar la decisión, ¿no? Hasta que se termine de construir esta refinería, pues vamos a seguir produciendo combustibles sucios. ¿Por qué no importamos combustibles más baratos? Y permitimos que se introduzcan vehículos de última generación, Euro 5, por ejemplo. Colombia, Chile, México son países o son ciudades que prácticamente están reduciendo mucho su problema de contaminación al mejorar su calidad de combustibles. Gran parte de eso se debe a la mejora de su calidad de combustibles. Muchos han optado por la importación. Y ojo, que me digas, Colombia lo puedo entender, porque Colombia es un país petrolero. Que me digas Ecuador, petrolero. Ok, pero Chile. Pero que Chile tenga una mejor política energética que nosotros es un absurdo, porque los chilenos no tienen grandes yacimientos de gas ni de petróleo. Eso, y tomaron la decisión hace más de 15 años de importar diésel de 15 partes por millón. Nosotros hasta ahora estamos con 5.000 partes por millón. Es increíble. No hay una relación entre el ambiente y la política económica. Son 9:54. ¿Cuánto le ha afectado a usted la subida de los precios de los combustibles? Llámame al 467-4499. ¿Cómo es el día a día del taxista, del mototaxista, del hombre de los transportes en el Perú? 251-9422. Aló, buenos días. Aló. ¿Qué tal? Señor Gilibate.
que, digamos, ahora que ha subido el petróleo, ¿por qué no utilizan el aceite de palma para el biodiesel? Que realmente se está dejando de lado a los palmicultores, gente, digamos, que ha apostado. Ok, vamos a preguntarle por el tema de la caña de azúcar. Yo no sabía que el aceite de palma se puede hacer biodiesel, pero sí tengo entendido que hay proyectos para hacer para hacer alcohol. Sí, a ver, vamos a hablar justo dos temas interesantes que se relacionan a combustible y medio ambiente. Uno es el aceite de palma. El aceite de palma sirve para producir biodiesel, ¿no? Y según nuestra norma nacional, nosotros podemos mezclar nuestro diésel con un 5% de ese biodiesel, es decir, una cantidad de diésel se retira y se reemplaza por un diésel natural extraído de vegetales. Eso ayuda a mejorar, primero, el ambiente, reduce las emisiones contaminantes y segundo, favorece a la agricultura local, al reemplazar los cultivos de coca, por ejemplo, que era una premisa, con estos cultivos de palma aceitera. El problema en esto es el tema de los precios. Hace poco ha habido una denuncia en Indecopi por la importación de biodiesel de Argentina, subsidiado, que no puede competir con el biodiesel nacional. Y por ende ha habido todo un juicio, etcétera. Es decir, no estamos protegiendo tampoco a nuestra industria local, lo que plantea el señor. Debería producirse más biodiesel para que nuestro país tenga una mayor producción y a la vez tenga un combustible de más calidad. El otro tema que señalas muy bien, Philip, es el tema de la caña de azúcar. La caña de azúcar sirve para producir etanol. Y ese etanol es agregado obligatoriamente a nuestras gasolinas. Eso es lo que hace el gasol. Así es, por eso le llamamos gasol a nuestros amigos taxistas. Por eso. Ahora, tampoco se puede agregar mucha cantidad porque también pues, es un alcohol que al final puede malograr nuestros tanques, nuestro servicio de nuestro sistema de distribución de los vehículos. Por lo tanto, se limita 7.8% de agregar gasol. También nuevamente tenemos el problema de que no hay una producción importante de etanol por el tema de precios y se está importando etanol de Costa Rica, se está importando etanol de Estados Unidos, de Dominicana, países que tienen una demanda grande de etanol y no podemos competir con esos precios. 9 de la mañana con 56, 467-4499, 467-4499. 251-9422. ¿Cómo le ha afectado a usted en el bolsillo, amigo taxista, amigo conductor, amigo transportista, la subida de precio de los combustibles? Usted que no es Lúcar, que tiene más plata que Atahualpa, evidentemente, billetito por billetito, día al día, evidentemente le afecta. 9:57, aló, buenos días, ya viene Lúcar. Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Acá con Evelio Rojas de Chiclayo. Cuénteme, señor. Vile, buenos días. Hay una situación que la corrupción se ha metido en todo. Imagínense nosotros los transportistas, vamos a un grifo. Ellos ya tienen la botellita para, bueno, cuando se va a cocinar, cuando van a fiscalizarlo, separado ya si es petróleo, si es gasolina, está ahí. Cuando llegan la inspección, ya le dan la botellita que es original. ¿Usted cree que le patean la gasolina? ¿Que le metan qué? Sí, justamente la gasolina corriente lo venden por la de 95 o lo entreveran. O sea que falta fiscalización aquí de parte de las autoridades. Buen dato. Las autoridades no hacen nada por nosotros. Ok. Muy amable. Lo que dice el señor también podría hacer sentido si es que no hay fiscalización. Sí. ¿Cuál es la diferencia de precio entre una gasolina de 90 y la de 98? ¿No es cierto? Porque hay 87, 90, 95 y 98. Y la verdad aquí que cuando tú le echas gas, Nicolás, tú le echas gas a tu carro y la verdad es que la de 90 sí hace andar el carro. Y podría ser una de 90 que te cobran como 98. ¿Hay un margen de ganancia fabuloso o no? Así es, hay una diferencia de precios de más o menos entre 5 a 6 soles. ¿Eso entre es un huevo 90 de plata o no? Sí, por supuesto. Ojo, con buena la llamada del señor de Chiclayo. Sí, muy buen dato y lo que señala es importante, la fiscalización. Desde que Ocenermin transfirió la fiscalización de grifos a los gobiernos regionales, prácticamente está. Pero es algo sumamente, eso para fiscalizarlo, sentido común. A la hora que en el control de almacenes, la SUNAT y Ocenermin chequean, el grifo X, Y o Z ha comprado tal cantidad de galones de 90, de 95 y de 98 y de 87. A la hora que factura y descarga, tiene que haber una correlación.
Porque si tú estás comprando determinada cantidad de 98 y facturas más 98 de lo que entró a tu stock, y eso te pueden hacer toda una revisión en 10 meses, te hacen un track. Te dan a dar cuenta si tú has sido vivo y has estado vendiendo gasolina de un octanaje mayor siendo un octanaje menor. Sí, que sí se hace en control de almacenes, por favor. Claro que lo pueden chequear. ¿O me equivoco, ingeniero? No, eso lo que señalas es perfecto, pero algo que de repente no está en el análisis es que también se puede realizar adulteraciones en el transporte. Es decir, la cisterna, antes de llegar al grifo, se va a un lugar donde hace las adulteraciones. Por eso decía yo, es en la fiscalización, en el grifo lo puedes hacer ahí. También puede haber un vivazo que te lleva pues una cisterna y te dice que es de 87, de 95 y de 90. Sí, hacen adulteraciones en el transporte, eso está comprobado. Haber, creo ya. Ingeniero, ha sido usted muy amable. No, gracias. Nos vamos a la pausa y lo dejamos con Nicolás Lúcar, que vive sus últimas horas en Buenos Aires. Yo parto hoy por la noche a Buenos Aires. Mañana desde la mañana voy a estar enganchado con ustedes. Voy a despachar 2 veces durante las 6 de la mañana. Durante las 8 de la mañana voy a estar junto con el Tigrillo y después voy a estar con Nicolás Lúcar acá. Y Nicolás mañana también parte a Buenos Aires. Y el día miércoles, Che Nicolás, el Che Tigrillo y Philip Bates va a proteger a Nicolás Lúcar, que sí va a ir con camiseta rojiblanca al estadio. No te preocupes, Nicolás. Nadie le va a faltar respeto a don Nicolás. Vámonos a la pausa y regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa, la radio del Perú.